Pues sí, es la primera entrevista que hago después de las elecciones y bueno, era importante un pronunciamiento, pero también estaba esperando que pase un tiempo e ir recabando información. Ir recabando información no solamente desde los informes de los observadores internacionales, sino también información en cuanto a las actas y los procesos con el CNE para poder hablar con un sustento técnico, ¿no? ¿Usted mantiene la tesis del fraude, Luisa? Yo mantengo la tesis del fraude y allí quiero ser muy enfática. No cuenten conmigo para que me acomode a poderes de turnos, no cuenten conmigo para que me acomode a discursos de moda o a lo que suena bien o a lo que suena mal. Yo siempre estaré del lado de un pueblo que sufre por desempleo, por violencia, por inseguridad, por abandono, que no tiene un gobierno que lo abrace literalmente, físicamente, o que lo abrace con políticas públicas, que lo saque adelante. Y mientras no cambien las circunstancias del Ecuador, me mantendré aquí firme y firme junto a mis votantes también, y la responsabilidad que tengo frente a quienes me dieron el voto de defender su voto. Lo que quiere decir que usted no va a reconocer a Daniel Noboa como presidente electo. Yo no puedo reconocer unas elecciones que no han sido ni limpias, ni libres, ni legales, ni constitucionales. Un gobierno que viene ilegítimo, ilegal e inconstitucional. ¿Por qué digo esto? Porque violó la Constitución, violó las leyes, compró votos al último momento y teníamos además una cancha inclinada, un estado de excepción, militares custodiando y revisando actas y demás. Con todo esto es un gobierno a más de ilegal, inconstitucional y ilegítimo. ¿A qué se refiere que compró votos? Un país sumido en la pobreza, al que le depositan $2.000 el día anterior de las elecciones para comprar el voto y yo entiendo a mi pueblo porque tiene una gran necesidad, pero sí, lo hicieron, fueron cerca de 800 millones de dólares que se utilizaron para depositar en las cuentas de muchísimos ciudadanos a cambio de ¿qué? De que den ese voto hacia Daniel Noboa. Y claro, un pueblo que pasa necesidades recibe ese dinero y bien por aquellos ciudadanos que necesitan esos recursos. El problema es que no se soluciona con tener pan hoy y hambre mañana, porque los problemas estructurales del país no se han solucionado. Lo que se hizo es un acto para comprar un voto que... Esto se lo ha hecho en Latinoamérica antes también. Se lo hizo con Andrés Manuel López Obrador, lo hizo Peña Nieto en 2 elecciones en donde se compra votos al último, y en esas 2 elecciones Andrés Manuel López Obrador habló sobre el fraude que se le hizo. Él siguió su lucha, porque esta lucha no es por una campaña electoral, es por mejores días por nuestros pueblos, no en ese caso México, en el mío Ecuador. Y con el tiempo se demostró que tenía la razón, que hubo un fraude. ¿Cómo han visto ustedes? A eso me refiero con comprar votos nada más. No hubo un análisis técnico de a quién le entrego, por qué, sino simplemente el distribuir recursos que ya después de las elecciones, en el caso de las mujeres, los recursos que se dijeron que se los iban a dar, salió la ministra de la Mujer a decir que no se les va a dar. Pero eso nunca fue un bono, digamos, eso fue una noticia falsa que circuló, entiendo, lo del tema del bono de las mujeres. Pero ¿cómo ven ahora mismo ustedes del Consejo, que el Consejo Nacional Electoral haya negado estas reclamaciones sobre las presuntas irregularidades en las actas electorales? Vamos a haber traído aquí algunos ejemplos. Quiero partir por el informe de la OEA, ¿no? Cuando se habla de esto, de la tinta, de la transferencia de tinta, número 1, hay tecnología para esto, pero lo fundamental es que no nace de la Revolución Ciudadana, no nace de Rafael Correa, no nace de Luisa González, nace del informe de los observadores electorales de la OEA. Esto no nos lo inventamos nosotros, esto nosotros lo recogemos de lo que dice la OEA. En su parte pertinente, no voy a demorar mucho, la tinta, esto dice la OEA, ¿no? La tinta utilizada para marcar las papeletas se transfirió entre las opciones políticas al doblarlas debido a la simetría del diseño. Esta situación generó confusión en la interpretación del voto. En algunos casos derivó en su anulación. Aquí ya hay una anomalía. Y en otros casos traspasaron el voto a Noboa. Esto lo pone la OEA. Dice traspasaron el voto a Noboa. Esto lo pone. ¿O eso lo interpreta usted? Esto lo pone la OEA. Dice que traspasaron el voto a Noboa. Técnicamente no dice exactamente que traspasó el voto a. Yo le estoy diciendo de lo que se observó, ¿ya? Entonces, lo de la tinta, primero, es el primer informe en que los observadores de la OEA, en todos los países donde ellos están, es el primer informe donde encuentran esto de la transferencia de la tinta.
¿no? No es un invento nuestro, lo ponen los observadores electorales de la OEA. Único informe en todas las observaciones que hacen donde encuentran una transferencia de tinta del un lado al otro. Pero en ese sentido... Allí nos salta la alerta a nosotros y por eso es que nosotros pedimos, abran las urnas y revisemos, porque esto, la OEA, muy bien, luego sale en otro pronunciamiento diciendo... En el informe definitivo. En el 26 de Porque eso que usted lee es el informe preliminar. En el informe definitivo que sale este fin de semana dice otra cosa, ¿no, Andrea? Usted tiene Así ahí. es, justo, tenía aquí, justamente le iba a decir, y dice en esa partecita en donde se refiere precisamente a ese contexto, dice, en este sentido, la OEA aclara que si bien se observó en casos aislados que la tinta en la papeleta llegaba a manchar al ser doblada, también observó que en casi la totalidad de los casos este inconveniente fue resuelto en la mesa frente a representantes de las dos fórmulas presidenciales, donde la clara voluntad del votante fue respetada. La OEA resalta que existieron muy pocos casos observados de anulación de votos por esta razón y ratifica que dicha situación pudo haber afectado a las dos candidaturas por igual y no presenció la existencia de una intención premeditada y sistemática de anular votos de una opción en contienda, es lo que dice la OEA. Queridos ecuatorianos, partimos de lo primero. ¿De dónde sale lo de la transferencia de tinta? De un informe de la OEA, no de nosotros, del informe de la OEA. Segundo, ya hubo anulación en las mesas que ellos detectaron. Es el único informe en las observaciones a nivel de toda Latinoamérica donde se encuentra esto. Tecnología para que esto exista, sí existe y lo vamos a demostrar más adelante que existe la tecnología dependiendo del tipo de papel y del tipo de tinta que se use, en donde se puede transferir de un sitio al otro y no de modo contrario. Esto se puede hacer, lo vamos a demostrar, pero es la primera vez que la OEA pone en un informe una anomalía de este nivel. Que esto se lo encuentran en la mesa que ellos vieron y en las que no vieron, por eso decimos, queremos elecciones claras y transparentes. Abramos las Pero ¿y el urnas control electoral de y ustedes? revisemos. Porque se supone, a ver, lo que la OEA, y voy a insistir en lo que le acaba de leer Andrea, dice que efectivamente reconoce, dice, si bien se observó en casos aislados que la tinta de la papeleta llegaba a manchar al ser doblada, también observó que en casi la totalidad de los casos, este inconveniente fue resuelto en la mesa frente a representantes de las dos fórmulas presidenciales. En donde ¿Qué ellos pasó con observaron. ¿Qué pasó donde con el no control observaron. electoral? ¿Y el control electoral de ustedes? Bueno, eso... Ustedes tenían Así es. 46,000... Más, sí. 47.083 Exacto. justamente. ¿Qué sí. pasó con el control electoral de Revolución Ciudadana, Luisa? En el control electoral nuestro, eso ya es una evaluación que vamos a hacer a la interna, ¿no? A revisar qué ocurrió en muchísimos sitios, en donde además hubo presiones y demás, pero eso ya lo revisaremos aparte. Yo voy a hablar de lo técnico, ¿no? La OEA es la que introduce el tema de la tinta, no la Revolución Ciudadana. A nosotros nos salta la alerta por el informe de la OEA. Ahí nos enteramos. No es una idea nuestra, es una idea que nace del informe de los observadores electorales de la OEA y eso es fundamental que se sepa. No es sino el único informe donde ponen ellos transferencia de tintas, el único país donde han observado esto. No hay otro informe donde se observe esto y por eso es que nosotros decimos, abran las urnas. Si todo está bien, revisemos las papeletas. En el 2017, cuando gritaron fraude contra el señor Guillermo Lasso, nosotros abrimos cerca de 30.000 urnas. Cerca de 30.000 urnas. Hagamos lo mismo ahora. Pero mire, hay más inconsistencias. Por ejemplo, hay un acta que nosotros, antes de decir esto, en la primera vuelta, nosotros seguimos lo que dice la ley, el artículo 138, el artículo 143, presentamos reclamaciones, se hizo reconteos de votos, subimos más o menos 4.000 votos en 21 urnas. Subimos cerca de 4.000 votos en 21 urnas que se abrió conforme al artículo 138. En esta ocasión, la señora Diana Tamain desconoce este mismo procedimiento que se aplicó en la primera vuelta y no permite que se abran las urnas. Una cosa, Luisa, creo que hay una imprecisión. Ustedes se abrieron 30.000 urnas. Yo estoy revisando y resulta que en 2017 se dio paso a la apertura de 3.865 actas, que entiendo corresponden cada acta a una urna. Perdón, entonces... 3.000, no 3.000, equivoqué la cifra. Pero se abrieron 3.000. Pero se dio paso a 3.865. 3.800. Aquí no dan paso ni a una. Aquí no están dando paso ni a una. Inconsistencias como estas, que tampoco nos permiten revisar, donde el informe dice, perdón, lo que comentábamos tras cámaras, los lentes. Papeletas faltantes, 41 papeletas faltantes. 41 papeletas faltantes. Pedimos que se abra la urna, que no dice la señora Tamain. ¿Cómo se pierden 41 papeletas en un recinto? Esto es Dallas, ¿no? Lo siguiente, inconsistencias como
debe existir siempre, siempre, la firma del secretario y la firma del presidente. Hay actas donde no existe la firma del secretario, donde no existe la firma del presidente, o donde no existe ninguna de las dos, o donde la firma del secretario en una hoja es una firma y en otra hoja es otra firma. Tampoco nos permiten abrir esas urnas. Acta como esta, que usa este código, que fue utilizado en otras elecciones. ¿Esas actas están en la página web del CNE o no? Están en la página web, están descargadas de ahí. Ya. Esta es... ¿Se las bajaron de la web del CNE? Por supuesto. Esta es el acta actual. Luisa, pero Esta es el acta actual. Con todas estas ¿Ya? presuntas irregularidades, Pero son por miles. ¿realmente alcanzarían, digamos, Son por a miles. presentar una o exigir una nulidad de las votaciones de esto? Porque hablábamos la semana anterior con un especialista y él nos decía que debería haber una afectación de alrededor de 12.500 actas para que se puedan, digamos, en esas 12.500 actas, contar alrededor de 1 millón de votos, que ahora mismo es lo que separa su candidatura del electo presidente Daniel Noboa. ¿Se podrían encontrar irregularidades en 12.500 actas? Nosotros hemos presentado 13.095 actas. Las presentamos de forma legal en un pendrive, con las firmas electrónicas descargadas del sistema, con todo el procedimiento. Dicen que no es válido si no las presentamos impresas. Vamos a presentarlas impresas, ustedes tranquilos. Pero son 13.095 actas que tienen este tipo de observaciones. Sin embargo, la señora Tamain dice, no importa, dice, si ya firmó el un lado, no importa que firme el otro, entonces ¿para qué ponen 2 casilleros? Claro que importa, porque son las seguridades que se van poniendo. También voy a presentar hoy día en mis redes un video donde se muestra cómo dentro del mismo sistema se cambian las actas, se tacha, se vuelve a poner. Esa es otra de las irregularidades que hemos encontrado. ¿A qué se refiere esa parte? Actas con tachones, subes un acta con unos números, tachas, cambias, subes otra acta con otros números, tachas, y por tercera vez cambias el acta con otros números. Eso no puede ocurrir, y por eso hemos pedido las actas originales. La señora Tamain dijo públicamente que va a entregar todo lo que le pidamos. Bueno, hemos pedido los originales del escrutinio, las actas originales, la T1 y la P1, ¿no? Que son las actas originales como salieron. No nos han entregado. Hemos pedido los padrones electorales, porque no puede variar el padrón electoral entre la primera vuelta y la segunda vuelta, tiene que ser exactamente el mismo. Esta es una causal de nulidad de las elecciones. Tampoco nos lo ha entregado. ¿Por qué presume que varió el padrón electoral entre la primera y segunda vuelta? El número de votos, el número de votantes. Entre usted a la página del CNE y usted va a encontrar cuántos son los sufragantes en la primera vuelta y cuántos son los sufragantes, en la segunda vuelta. No tengo, o sea, aquí una cosa son los empadronados, otra cosa es la cantidad de personas que sufragaron. Perdón, los empadronados. El padrón electoral entre la primera y la segunda vuelta no es el documento. Porque claro, para la segunda vuelta, por ejemplo, se supone que bajó el nivel de ausentismo. No importa, el padrón es el mismo. A eso me refiero. Si yo tengo 100 personas... Si yo tengo 100 personas en la primera vuelta, debo tener 100 personas en la segunda. Sí. Otra cosa es el número de sufragantes. Varía el número de sufragantes. ¿Usted tiene certeza que varió el número de empadronados en primeras? Por supuesto, usted mire en la página del CNE cuando le sale el total en la primera, en la segunda vuelta. Por eso hemos pedido el padrón electoral. Esperamos que la señora Tamain cumpla con su palabra, como dijo que va a entregarlo. Y más allá de si varía o no varía las elecciones, que se abra o no una urna, deben abrirla, hasta por transparencia. Deben abrirla, porque allí tal vez están las pruebas de lo que estamos denunciando. Deben abrirlas para mostrar por qué desaparecen 41 papeletas electorales, por qué presentan las actas de una elección anterior, como esta, un acta que ya no se usa. ¿Cómo así ponen un acta que ya no se usa? ¿Por qué varía la firma del presidente? En una hoja firma de una manera, en la segunda hoja firma de otra, ausencia de firmas. Todo eso debe abrirse las urnas y transparentarse. Y más allá, ¿a quién le interesa entonces legitimar el proceso? Pues a las autoridades electorales, al mismo presidente Noboa. Abran las urnas, como lo hicimos en el 2017, más de 3.000, abran las urnas y transparentemos esto y punto, y se acabó. ¿Qué creen que Pero no abren ni siquiera, nos niegan recursos que fueron aprobados con el mismo procedimiento en la primera vuelta, en la segunda nos lo niegan.
¿Por qué? ¿Qué ocultan? ¿Qué creen que ocurra con las impugnaciones que ya se han presentado en el Consejo Nacional Electoral? ¿Creen que den paso, que les vuelvan a negar? Voy a esperar lo que hagan. No me voy a pronunciar sobre si harán una cosa o la otra. Nosotros hemos jugado con una cancha inclinada totalmente, con elecciones, con estado de excepción, con militarización de las juntas, donde veíamos a la fuerza pública, además, a las policías y fuerzas armadas, retirando publicidad de Luisa González de las calles. Esa es la elección que tuvimos, ilegítima, por donde usted lo vea, un presidente en funciones. No sabemos si estaba en funciones, no estaba en funciones, cobró sueldo, cuidado, porque ahí puede haber hasta peculado. O sea, lo de la cancha inclinada es innegable y perdón que hable en primera persona, yo mismo lo he sostenido y lo ratifico. Es innegable lo de la cancha inclinada y toda la campaña irregular. Si hubimos a quienes manejamos ese discurso y lo mencionamos durante todo el contexto de la campaña. Pero esa es una cosa, yo coincido con eso. Pero la otra parte es probar este fraude. ¿Usted está convencida que con lo que ha presentado se puede probar que ha habido fraude? Sí, por supuesto que sí. Usted habla de fraude. Por supuesto, yo hablo de fraude. No todos en Revolución Ciudadana utilizan ese nombre, ese término, fraude. Mire, algunos hablan de irregularidades, eluden hablar de fraude. Sí, usted habla de fraude. Yo puedo entender mucho a muchos de mis compañeros. Tenemos un gobierno que persigue, que todo el tiempo nos envían alertas de hoy día te van a allanar la casa, te van a meter presos, te van a ir contra tus hijos. Una campaña de infundir temor, de no dar recursos a los gobiernos locales y demás. Y respeto la postura de muchos de mis compañeros. Yo soy Luisa González y hablo por Luisa González. Yo fui la candidata a la presidencia, represento a millones de ecuatorianos y por esos millones de ecuatorianos voy a hablar siempre como lo he hecho, claro, de frente, preciso, y voy a defender a un pueblo que clama por mejores días y que muchos tal vez no saben que lo pueden lograr esos mejores días y que con un gobierno ilegítimo, ilegal, inconstitucional, no lo vamos a lograr. Luisa, sobre la pregunta de Fabricio, ¿cómo entonces se encuentra la Revolución Ciudadana a la interna? Muchos titulares salieron después del 13 de abril diciendo que muchas autoridades que ahora mismo están en funciones reconocían los resultados a Daniel Noboa como presidente electo y que la habían dejado sola. ¿Es así dentro de la Revolución Ciudadana cómo se encuentran? Bueno, yo respeto la postura de mis compañeros, entiendo que hay ese temor de que te allanan, ese temor de que no te dan los recursos, ese temor de que te lanzan Contraloría, Fiscalía. Yo no estoy para esos temores, yo no estoy aquí para acomodarme a las situaciones o a las circunstancias, yo estoy aquí por luchar por mejores días para mi país. Sé lo que enfrento, sé que hay un gobierno que nos persigue con muchísima fuerza, lo ha hecho durante este tiempo, como bien dijo el presidente Noboa. Soy un pésimo enemigo, soy muy mal enemigo, algo así dijo, y sí, el pueblo ecuatoriano lo ha sentido. Yo no estoy ni para miedos, ni para acomodarme a los poderes de turnos, yo estoy aquí para luchar junto a un pueblo que merece días mejores. De mí no esperen que me acomode a las circunstancias o que me acomode a los poderes de turnos, no lo voy a hacer nunca, no soy así. Mi temperamento es otro y yo seguiré adelante, soy la presidenta de la Revolución Ciudadana, yo conduzco el partido y el partido estará donde se lo conduzca desde mi presidencia y estaremos organizados en el territorio y seguiremos de pie junto al pueblo que clama por mejores días. ¿Cómo están a la interna? ¿Hay, digamos, hay un resquebrajamiento tal vez de la unidad en Revolución Ciudadana? ¿Cómo están? En lo absoluto, nosotros seguimos unidos respetando los diferentes criterios que tenemos los diferentes miembros de la Revolución Ciudadana. ¿Qué tan unidos están, Luisa? Porque, a ver, y ahí quiero salir del ámbito de su digamos, de su candidatura presidencial y sí fijarme en su condición de presidenta de Revolución Ciudadana. El tema de los chats de la denominada Liga Azul, eso aparentemente sí ha generado malestar al interno. O sea, la semana anterior hay una reunión con los 66 asambleístas electos, postean una fotografía que refleja unidad, pero el mismo día, en la noche, la asambleísta reelecta Ana María Raffo anuncia una denuncia contra una compañera de su bancada por algo que se reveló en los chats. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Bueno, yo entiendo perfectamente el procedimiento de Ana María Raffo. De hecho, hablamos personalmente y le dije, estás en todo tu derecho, es tu honor. La asambleísta Yela, bueno, ella pertenece también a un grupo cercano al señor Verduga, es alguien que no milita dentro de nuestras filas, pero es asambleísta electa. Ustedes saben que nosotros tenemos gente que viene dentro de nuestro proceso, pero también invitados.
y alianzas que se hacen. La señora, la asambleísta Yela es parte de esas invitados a la Revolución Ciudadana, no es militante de base de la Revolución Ciudadana, y eso tendrá que seguir su procedimiento, y ella tendrá que justificar también sus expresiones. Lo que le puedo decir es que dentro de nuestras filas y de nuestra bancada jamás ha habido un tema de diezmos, y comprendo perfectamente también la molestia de Ana María. Más allá de eso, esos problemas nosotros los vamos resolviendo, los vamos dialogando. Conflictos siempre va a haber, queridos ecuatorianos, dentro de su hogar, entre hijos, entre padres, entre familiares, hay conflictos. Es que se hacen públicos esos conflictos. Pueden haber conflictos. El problema, sí, es que se llegaron a hacer públicos y que además se ha malinterpretado o tergiversado. También hay cosas que creo que desbordan en muchas ocasiones. Usted, cualquiera de ustedes que me está escuchando, puede tener una conversación en un momento en el que esté molesto con alguien y referirse en malos términos, que tal vez es el calor del momento, pero no es la expresión de fondo, ¿no? Pero esto cuando lo hace en público, y el morbo que mueve mucho a las masas, lo exacerba. ¿Sabe cuál es el problema? Y yo coincido con usted en lo que está señalando. Pues ¿sabe cuál es el problema? A mí no me cabe en la cabeza, Luisa, con todo respeto, que hay una persona que grabe las conversaciones. O sea, a mí serio, tampoco. A mí no me cabe. Es como A que mí yo tampoco. converse acá con Andrea alguna cosa y le esté grabando y luego me lo guarde. Me parece, en serio, me parece hasta maquiavélico. Maquiavélico, pero también una falta, refleja una falta absoluta de transparencia, de honestidad, de lealtad, de principios y valores. ¿Usted Para se mí refiere a Augusto Peluga? Sí, me refiero a Augusto y creo que... ¿Usted reconoce la validez entonces de los audios y de los chats? yo no reconozco la validez porque veo que hay mucha tergiversación, hay mucha mala información, los recortan como les conviene y sacan conclusiones que no son ciertas también, pero sí, que alguien grabe una conversación me parece una ausencia absoluta de lealtad, de principios y de valores. Yo jamás grabaría una conversación con alguien que además se sienta conmigo y estamos hablando de un tema que, como les digo, muchas veces no reflejan el verdadero sentir, muchas veces reflejan la molestia de una circunstancia. Yo salgo de aquí y digo, qué coraje, Fabricio, siempre tan fastidioso. No. Y mañana... A mí gente del movimiento me trata de otra forma, pero bueno. Y mañana de eso se baña en aceite. Y yo le puedo decir, Fabricio, fue el coraje de la entrevista, no es que sea esa mi apreciación siempre. Punto. Y se acaba, ¿verdad? Y lo podemos resolver en la interna. Cuando lo hacen público, pero que además de esto hacen drama, show, y lo usan para una narrativa política, para atacar, ya se vuelve aún más miserable. Y creo que como país, y ahí coincido contigo, Fabricio, no deberíamos estar hablando de este tipo de cosas, sino de que el 80% de la infraestructura educativa en la costa no está apta para recibir los niños, y el día lunes ya empiezan clases, de que Esmeraldas tiene ya 2 desastres, el derrame, el terremoto, y se requieren acciones inmediatas, se requiere reubicar a esas familias, se requieren hacer campamentos, las Fuerzas Armadas son espectaculares para manejar esto, se requiere proyectos habitacionales, se requiere créditos para reactivación productiva, se requiere la presencia del Estado, no para mirar, se requiere que hagamos la nueva Universidad Luis Vargas Torres, que está ahora mismo en pedazos. Esa universidad ya tiene un proyecto listo, cuesta cerca de 90 millones de dólares. Hagan ese nuevo campus, que fue un ofrecimiento de mi candidatura, pero que ante las circunstancias es una gran oportunidad para ayudar a las Esmeraldas. Luisa, eso es de lo que deberíamos estar discutiendo ahora mismo. Luisa, igual, como digo, para ir finalizando, el tema en Asamblea Nacional, ¿cómo esperan iniciar el 14 de mayo? ¿Ha habido conversaciones con Pachacutic? ¿Cómo quedó esa relación después del acuerdo que se firmó para apoyar su candidatura en la segunda vuelta? Bueno, nosotros con Pachacutic seguimos en los diálogos, nosotros tuvimos una agenda programática, ¿no? Dijimos claramente, no es una unidad para ganar una elección, sino para construir un país con empleo, con salud, con educación, con dignidad para todo nuestro pueblo, y dentro de eso seguimos en los diálogos para hacer una agenda que busque mejores días para los ecuatorianos. En cuanto a la Asamblea, nosotros, lo digo claramente, nosotros vamos en oposición al gobierno. Si existiera dentro de lo que se envía a la Asamblea algo que sea beneficioso para seguridad, para salud, para educación, nos encontrarán apoyando. Caso contrario, nosotros nos mantenemos en oposición al gobierno, pero también estaremos en contra, como siempre lo he dicho, de que busquen privatizar nuestros recursos, regalar la corona la joya de la corona, como es el Campo Sacha y demás. En eso siempre estaremos en Me oposición. sorprendió la salida de Mónica Salazar.
No, no me sorprendió, creo que dice cosas que no son correctas también y bueno, Mónica en realidad quería que se nombre a dedo autoridades en su cantón, asambleístas, pero nosotros... o sea, candidatos. Candidatos y además miembros de la organización de la Revolución Ciudadana. Pero fuimos claros en decirle, Mónica, eso no se puede porque se hacen ejercicios democráticos, mesas de diálogos para elegir los candidatos en la asamblea. A la asamblea nosotros hicimos reuniones con todas las provincias, autoridades locales de la Revolución Ciudadana, directores cantonales, provinciales, burós, todos y encuestas. Y con eso fue que se fue seleccionando a las diferentes autoridades. En el curso de la campaña ella manifestó algún tipo de incomodidad, porque, a ver, a mí, y ese es otro tema de cuestionamiento, o sea, si estaba tan incómoda, creo yo, debió haberlo expresado durante la campaña, pero lo hace luego del 13 de abril, cuando pasa el resultado electoral. Si estuviéramos en un multiverso, no sé, si usted hubiera ganado la elección, no sé si hubiese adoptado la misma... Créame que no se hubiera ido. Pero en algún momento expresó esa incomodidad la asambleísta Salazar. Nunca, de hecho, y lo digo aquí, ella manifestó que tiene un problema de salud y a una de las pocas personas que yo dije al buró, sugiero que a esta persona se la reelija, fue a ella, porque tenía un problema de salud. Hay 4 personas dentro de nuestra bancada que tienen problemas delicados de salud, que nosotros analizamos y dijimos, bueno, también hay que considerar esto, hay que apoyar a los compañeros, nosotros somos solidarios entre nosotros. Y la compañera había hecho un buen trabajo también y dijimos, bueno, que vaya nuevamente a la reelección. Jamás tuvo un problema conmigo, jamás me he expresado en contra de Mónica Salazar. ¿No será que ella quería tener en la lista y por eso se enojó? Probablemente ¿Pero fue alguna vez eso, exteriorizó pero esa incomodidad? Conmigo al menos no. ¿No? Siendo usted la presidenta del partido. Siendo yo la presidenta del partido, conmigo no lo hizo. Lo que sí hizo fue pedirme que se nombre ciertos cargos y yo le dije que no puede ser a dedo que nosotros hacemos el ejercicio democrático, porque si no haces el ejercicio democrático no dejas validado a quien va a asumir ese rol. Luisa, valoro mucho que usted haya tenido la gentileza de aceptar esta invitación y obviamente estaremos expectantes de lo que resuelve el Consejo Nacional Electoral en el tema del proceso electoral. Muy amable. Muchas gracias y gracias a todos ustedes. Gracias a Luisa González, candidata presidencial por la Alianza entre Revolución Ciudadana y Reto aquí en A Primera Hora. Voy a la pausa, 7:43 al